Saludos y un placer continuar con ustedes apoyando esta carrera de concienciación para combatir el cáncer de próstata. Me encuentra con nosotros uno de los pasados presidentes de la Puerto Rico Urological Association, el doctor William Román, y creo que uno de los gestores también de esta idea. ¿Cómo se encuentra, doctor? Hola, muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Bueno, contentísima de participar en este evento. Recordamos que a principios de año ya ustedes estaban planificando y finalmente se hizo realidad este evento, que nace por una inquietud muy particular de ustedes. Sí, el cáncer de próstata no se crea mucha conciencia, no se ha creado históricamente, pues a veces por razones culturales o por diversas razones, pero sigue siendo en Puerto Rico el cáncer más común del hombre. 40% de los cánceres en los hombres, próstata es el más común y es el cáncer que más hombres mata. Mata 17% de los cánceres que mueren son por próstata. Son números dramáticos y obviamente se están dando a conocer porque ustedes, organizaciones como la de ustedes, siguen hablando del tema porque hay que seguir hablando del tema. Además de organizar, ¿verdad?, actividades como la de hoy, la Blue Hope 5K. Pero ¿qué están viendo en Puerto Rico en particular sobre esa tendencia que hay? Estamos viendo cáncer de próstata más agresivo comparado, por ejemplo, con la nación americana y con otras naciones y en gente más joven. O sea que nos llegan personas más jóvenes con cánceres más malos y 1 de cada 8 hombres en Puerto Rico va a tener cáncer de próstata. Así que todo el mundo va a tener un hermano, un tío, un papá o el esposo. Es común que se vea en la familia, así que hay que crear conciencia a través de actividades como esta, ¿verdad? Donde se aglomera la gente para llevar el mensaje a las demás personas de la isla. ¿Por qué puede estar reflejándose eso en nuestra población? Sobre todo me llama la atención lo de personas más jóvenes. Pues pensamos que es un factor, hay varios, pero hay un factor genético por la descendencia que tenemos de África. Se sabe que las personas de la raza negra tienen cáncer más agresivo y los puertorriqueños pues somos una mezcla, ¿verdad? Y tenemos, ¿verdad?, genética de la raza negra y eso pensamos que tiene que ver con eso. También podría deberse, ¿verdad?, estos números a que como también se está llevando la voz de la detección temprana, más jóvenes están acudiendo, más hombres están acudiendo a hacerse la prueba. Bueno, afortunadamente cada vez más la gente se chequea a tiempo y esto es un tipo de cáncer que, ¿verdad?, hay una gama de ellos, hay de los menos malos y de los más malos, pero cuando se coge a tiempo es curable en 80% de los casos. Así que es cuestión de crear conciencia, cogerlo a tiempo y entonces pues se puede curar. Claro que sí. Y esos casos de mayor gravedad que están llegando a las oficinas, a la atención del urólogo, ¿a qué se puede deber? Porque precisamente es como una contradicción, ¿verdad? Están llegando más personas a hacerse las pruebas, pero entonces cuando llegan quizás llegan un poco tarde. Sí, bueno, depende de cuándo empieza la enfermedad, ¿verdad? También depende de la epigenética, también depende de los hábitos tóxicos, así que ahí hay muchos factores, pero por lo menos eso es lo que estamos viendo y crear conciencia, que llegue a tiempo, esa es la meta para poderlos curar. Pues sé que como parte de las actividades aquí se están haciendo pruebas gratuitas de la PSA, si podemos un poco explicar qué es esa prueba y por qué es importante estos esfuerzos comunitarios para llevar a la comunidad de esas pruebas. Pues el PSA lo que significa en las siglas en inglés son Prostatic Specific Antigen. Es un antígeno específico de la próstata. Que se refleja en la sangre. Que se refleja en la sangre y ningún otro órgano lo sube, solamente la próstata, es específico. No es específico para cáncer de próstata, pero es específico para decirnos que hay un problema en la próstata. Entonces se mide en la sangre y eso, junto con el examen físico y otras pruebas, pues nos ayudan a discernir si hay un problema y resolverlo si lo hay. Quizás ese entonces es el primer paso. El primer paso es ir a su médico, puede ser hasta el generalista, porque a veces para un chequeo general, ¿verdad?, se pasa con el generalista, él le puede enviar la prueba, o su médico primario, ¿verdad?, la prueba por sangre, y ya si uno ve que sale alterado, pues se puede enviar al urólogo, y el urólogo va a hacer, ¿verdad?, estudios más profundos para saber si realmente es cáncer de próstata o hay otras cosas que lo suben, lo puede subir agrandamiento, lo puede subir infección, prostatitis, o sea que hay, vuelvo y digo, es específico para la próstata, no para cáncer de próstata, pero ahí es donde entra el urólogo para discernir cuál es cuál. Claro, ¿y en qué etapa, digamos, quizás sea deseable hacer una biopsia? La biopsia se hace cuando hay indicaciones para ello. O sea, si tú tienes una sospecha alta de que pueda haber cáncer, pues ahí hacer la biopsia. Que puede ser porque tengas un tacto rectal positivo, puede ser porque tengas un PSA elevado,
hay que mirar el historial familiar, ¿verdad? Si no tiene un papá, hermano, familiares de primera línea con cáncer de próstata, pues te motiva más a hacerla si hay un PSA elevado. Así que es multifactorial, pero lo importante es ir a chequearse. Si uno se chequea, los profesionales van a saber si hay un problema y van a poder decidir si hay que hacer una biopsia o no. Claro, y una vez detectada la enfermedad, la condición, hay muchos tratamientos, hay diversas alternativas hoy día. Doctor, si nos podemos hablar un poquito de cuáles son quizás las más utilizadas. Pues cuando son personas que tienen una expectativa de vida de más de 10 años, la más popular es operarse, porque si la enfermedad está en la próstata y la saca, chance de que se cure es alto. Pero además de la cirugía, que se puede hacer de manera robótica, que es menos invasiva, porque se hace por unos boquetitos, ¿verdad? O sea, que sangra menos, duele menos, los pacientes se recuperan antes. También está la radioterapia, que se puede dar radioterapia externa. Y luego pues hay medicamentos, se puede congelar, crioablación, hay terapias focales. Hoy en día hay muchas alternativas. Y lo que va a decidir qué uno hace es la edad del paciente, la gravedad de la enfermedad, el tamaño de la próstata, las comorbilidades que tenga el paciente. Así que todo es importante para tomar una buena decisión, pero hay alternativas, que es lo importante. Y hay algunos cánceres que, si no son muy malos, se pueden observar. No necesariamente hay que tratarlos. Así que ahí es donde entra el urólogo, hace una estratificación de la enfermedad, vemos los parámetros del paciente y se le puede dar una buena opción. Y cuando el paciente quizás no responde a esos tratamientos o a ese standard of care, ¿se requiere cirugía? Cuando no es candidato a la terapia. Cuando no es candidato a esas terapias. Sí, el gold standard, si es que el paciente tiene una buena expectativa de vida y la enfermedad es confinada a la próstata, es operarlo. Es operarlo. Entonces ya cuando no es así, pues es un algoritmo complejo. Ajá. Pero hay buenas alternativas. Hay muchos varones que temen también a las consecuencias de esos tratamientos, como por ejemplo quedar en la esterilidad, la falta de erección, etcétera, ¿verdad? El impacto que tiene sobre su vida sexual. ¿Qué le podemos decir a esos varones que tienen esa preocupación? Bueno, hoy en día eso ha mejorado mucho. Primero, que si identificamos que es un cáncer de los menos agresivos y lo ponemos en un protocolo que se llama de vigilancia activa, active surveillance, esos pacientes van a mantener la función sexual y continencia que ya tenían, porque no se está tratando, se le está dando seguimiento. Si hay que operarlo, hoy en día se pueden preservar los nervios de la potencia, que te da una mejor oportunidad de que tengas erección después de la cirugía, siempre y cuando tengas buena erección antes de la cirugía, por supuesto. Y para la continencia, 80% de los pacientes van a estar continentes después de la cirugía, que es un buen número. O sea que eso ha mejorado bastante con los años comparado con la cirugía que se hacía en los 90. Y ya luego, pues radioterapia, los números son diferentes, pero comparado con antes, realmente la mayoría de los pacientes van a quedar bien. Hay un riesgo, pero es menor que antes. Y los tratamientos ahora son bien focalizados también, ¿verdad? Las terapias focales, que todavía en Puerto Rico no se hacen tanto, pero en Estados Unidos se están empezando a investigar, tienen esa ventaja, que vas a tener menos comorbilidad desde el punto de vista de incontinencia, de impotencia, ¿verdad? Pero hay que seleccionar bien los pacientes. Y como digo, eso está todavía, no es mainstream, está bajo investigación. Está bajo investigación, pero eso es lo que está a la vuelta del próximo año. Ese es el futuro, cada vez ser menos invasivo, cada vez afectar menos la calidad de vida, pero tratar bien a los pacientes para que tengan una buena expectativa de vida. Y lo más importante que le digo a los pacientes, buena calidad de vida. Buena calidad de vida. De hecho, ha mejorado muchísimo la sobrevivencia de los pacientes. Si nos puede hablar un poquito de cuánto es cuando se detecta a tiempo. Cuando se detecta a tiempo, 80% de los cánceres se pueden curar. Eso es en términos generales. Otra vez, cuando hay cánceres que son más agresivos, ese número va a bajar. Cuando son menos agresivos, ese número va a subir. Pero ese es el número redondo. Un mensaje a la comunidad, porque comenzamos esta tradición del Blue Hope 5K. Esperemos que todos los años podamos seguir celebrándola, pero más que eso, que continuemos hablando del cáncer de próstata. Sí, pues el mensaje es, vamos a apoyar a estas actividades y las que surjan, que se pueda crear conciencia sobre el cáncer de próstata. En Puerto Rico es un cáncer muy importante, a veces le quitan relevancia, pero sigue siendo el cáncer más común, el cáncer que más hombres mata en Puerto Rico, y si lo detectamos a tiempo, se puede curar. 1 de cada 8 hombres lo va a tener en Puerto Rico. Esos son hermanos, papás, tíos, esposos, de que hay que crear conciencia. Claro, y eso ayuda. Y por eso hay muchas féminas participando de este 5K hoy. Yo diría que hay más féminas que varones.
Pues qué bien, porque todos también queremos contribuir con la concienciación sobre la importancia de la detección temprana, que esa es la idea, el concepto detrás de este Blue Hope 5K. Muchísimas gracias, doctor. Sí, un placer estar aquí. Muchas gracias, por el favor de Dios. Claro que sí. Bueno, nosotros continuamos en esta cobertura especial de PH Latam desde el Blue Hope 5K de la Puerto Rico Urological Association.